SJ Metal. Si necesitas verjas, portones, barandas, pasamanos, techos y otros trabajos en acero, llama a los expertos de SJ Metal. Todo tipo de rejas, trabajos en tola lisa, perforada, diseños ornamentales y más. Trabajos en acero galvanizado, stainless steel y todos los trabajos salen pulido con primer y pintura. Estamos ubicados en Carolina y cotizamos en toda la isla. Experiencia y calidad nos distinguen. Comunícate con SJ Metal para tu estimado totalmente gratis al 787-994-1614. 787-994-1614. En SM Furniture estamos para servirte con la más grande variedad en muebles y enseres. León, ¿qué tú crees de esto? Con nuestra línea exclusiva de matres Serenity, calidad, comodidad, confianza. ¿Y qué te parece ese matres? Juegos de sal exclusivos. ¿Qué me dices de esas bellezas? ¿Y la calidad? Por supuesto, es SM Furniture. Saludos mi gente, saludos y muy buenas noches, aquí estamos, déjame ver el micrófono, ok, ahora sí. Oye, se me fue como un eco ahí raro, ahora, esa voz de mozo. Déjame arreglar esto aquí. Que haga... Ahora sí, déjame ver. Ahora sí. Aquí estamos. Buenas noches mi gente, saludos. Espero que estén bien, todo bien por acá, gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de un solo tema. El tema es las marchas, o la marcha que se está dando en San Juan. Quiero hablar de eso porque es que, de verdad que esto es un tema, que nos afecta a todos, y no puedo creer cuando usted... Y voy a hablar más de la radio, que sucede más en la radio. Cuando usted prende la radio, hay una gente que son tan ajenos a la realidad que el país está viviendo y tanta desinformación, y uno se queda como que wow. Por eso puse eso y voy a leer un par de comentarios, quizás todos, no sé cuántos comentarios hayan en mi página, pero vamos a dedicarnos a eso más que otra cosa. Estoy que no quepo en la ropa, porque yo no sé si voy a comentar algo. ¿Se acuerdan que yo puse un post que decía, creo que fue ayer, que no tenía ánimo de hacer nada, que estaba bien cansado, ¿verdad? Y tenía muchas cosas que hacer y no tenía ánimo de hacer nada. Bueno, hoy, pues, ¿qué pasa? Hoy en la mañana, bueno, más o menos ahí como el mediodía, mi hermana, que son bien alcahuetas conmigo, y mi mamá, me dan la noticia de que mi mamá viene. ¿Ok? Pues voy para allá a cuidar al nene, tú sabes, y mi hermana, no, que ella te va a cuidar, porque, ¿sabes? Yo estoy por acá solo. Solo quiere decir solo. O sea, no es que solo es solo. Y eso me dio un ánimo brutal y con mucho cansancio, por llamarlo así, y saqué fuerza de donde no tenía y adelanté muchas cosas y pensaba yo, ¿no? Quería poner un post hablando de eso, donde dijese, cuando estás así, o sea, como que bien cansado, y de momento te dicen que tu mamá... Y cuando de momento te dicen que tu mamá viene a visitarte y tienes la casa patas arriba, bueno, yo no la tenía patas arriba porque no es que no limpiaba de nada, es que pues estaban haciendo, ¿verdad?, una construcción dentro de la casa y cuando se brega con cemento dentro de una casa, pues ya usted sabe cómo se pone eso, ¿no? Entonces, saqué ese ánimo, yo no sé de dónde. Y puse un par de cosas al día. Y yo, wow, llevo una semana pensando cómo hacer esto y en horas, no sé de dónde saqué la fuerza, lo hice. Pero solamente para que
mi mamá tuviese un lugar donde dormir incluso, porque pues no había ninguno de los cuartos estaban preparados, porque cuando se brega con cemento ese polvorín se mete en todos lados y no se había pintado, ese reúno. Y nada, y pude, ¿verdad?, terminarle el cuarto. Le decimos que es el cuarto de ella, porque es el cuarto cuando ella viene, pues ese es su cuarto, ¿no? Y se pudo más o menos terminar, ¿no? So, quería comentar eso. Otra cosa que me estaban comentando ahorita, y se lo digo a ustedes, no sé si sea de importancia para ustedes, pero lo voy a comentar porque yo creo que no me había pesado y en mes y medio rebajé 39 libras, wow, 39 libras. Me siento mucho mejor. Me faltan todavía, no sé cuántas, porque yo no sé cuál es mi peso real, o sea, yo no, pero sí me falta todavía ese pedacito de barriguita, no lo quiero ahí. Me gustaría tener, no sé, algo flat, no un six-pack, porque yo no creo que yo vaya a hacer un six-pack, pero algo flat. Así que vamos en buen camino. So, quiere decir que se puede. Y me preguntaron que cuál era la receta. Yo les dije, bueno, no sé, yo no tengo ninguna receta, yo simplemente pues desayuno avena, almuerzo cositas, whatever, no sé, no, dejar los refrescos, hoy me tomé uno, porque de verdad me tenía que alimentar y lo que me compré fuera de, bueno, no es que estaba a dieta, pero me lo tomé, pero pequeño, pero básicamente agua, sin comer no panes, los refrescos los corté 99.9%, el arroz completamente. El otro día, cuando voy a la marcha, eso sí, si voy a una marcha, una manifestación, lo que sea, a cubrir un evento de eso, como bien. Olvídate lo que vaya a comer. Lo que me den ganas de comer, lo como. ¿Por qué? Porque voy a estar horas, y bueno, ustedes saben, yo estoy horas y horas pegado ahí. No hay break de comer, no hay break. Tienes que alimentarte súper bien para que no te vaya, qué sé yo, un bajón de azúcar o una hambre de esa brava. Pues miren, yo me alimento bien. Eso sí, ahí no hay break. Pero fuera de eso, pues, no sé, me alimento bien. Si en la noche me quiero comer algo, porque, no sé, tengo esa manía, ¿verdad? Mala manía, pues me como una fruta, un guineo o una uva, y mucha gente, no, que eso se convierte en azúcar, no importa, pero al final es una fruta, es mucho más nutritivo que comerte un chocolate o comerte un mantecado. Pues mira, me como una fruta o dos frutas, qué sé yo, y agua, y ya eso te llena. Nada, anyway, quería compartir eso con ustedes. Vamos a hablar de las manifestaciones. Vamos a ver esto, que está bien interesante, que está en orden. Y vamos a ir discutiéndolo y después vamos a leer sus comentarios que escribieron en la página. Dice, señores, a mis policías también se les va la luz. Somos parte de este pueblo, parte de Puerto Rico, y estamos prestando un servicio a la ciudadanía para que puedan manifestarse. Eso dice Antonio López Figueroa, comisionado del negociado de la policía. También, momento en que la policía lanzaba pepper spray a los manifestantes durante la manifestación contra Luma. ¿Ok? Seguimos. Tengamos cuidado de hacerle eco a voces agitadoras que eligieron irse del país para vivir con aire central en otras coordenadas. Seamos contundentes pero mesurados. Joan Rodríguez Bebé. Miren, y voy a pararlo aquí porque yo quiero que usted analice lo que le voy a decir. Es bien sencillo y bien interesante. Si usted mira, lógicamente, pues el partido PNP pues está en contra de esto, de esta manifestación y demás. ¿Ha notado el Partido Popular? ¿Qué ha pasado? De afuerita y bien de afuera. ¿Ha notado este partido también? De afuerita y bien de afuerita. Anyway, les voy a explicar lo que pasa. Y es bien sencillo, es para que usted lo analice. Cualquier partido que esté set, ¿ok? Set quiere decir que tengan su espacio y estén sólidos,
estén en el poder o no. No les conviene nada de esto, ¿ok? Y esa es la parte que a mí me molesta. ¿Por qué no les conviene? Porque saben que esta nueva generación que va subiendo, le está perdiendo el miedo a los partidos tradicionales y se están rebelando, ¿ok? Con la realidad que vive el pueblo día a día. Y eso no les conviene a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están sed, ¿ok? Ellos saben que tarde o temprano, de una u otra forma, tienen poder. Hay dinero que entra a las arcas, están cómodos. Eso no les conviene que nuevas generaciones vengan a dañarle lo que llevan años ellos creando. ¿Eh? Por eso es que ustedes ven, y es bien interesante porque son los que critican, pero están metidos ahora mismo en mi página, en la página del otro, en la página del IC, en la página de aquel que habla allá, en la página que... ¿sabes? No fallan, escuchan todo lo que uno dice, pero lo critican todo. ¿Ven? Y es por eso mismo. Es porque no les conviene que vamos a ponerlo de esta manera, que se sepa la realidad. ¿Ven? Que el pueblo siga entendiendo y abriendo sus mentes, ¿verdad? De que la realidad que nos pintaban no es la misma que vivimos, ¿no? Nos las pintaban de otra manera y realmente no es esa. Entonces, pues, no les conviene y por eso es que todos critican. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no son los protagonistas. Esto se trata siempre, lamentablemente, se trata, en base a estos partidos, se trata de protagonismo. Si ellos no tienen el protagonismo, pues no les importa y lo que hacen lo critican. ¿Ves? Entonces, nos ponemos a pensar y nos lleva a esta conclusión. Pues entonces realmente nunca quisiste lo mejor para Puerto Rico, como supuestamente es lo que promueves, ¿no? Cuando hablan que es lo mejor para mis ciudadanos, mejor para mis constituyentes, bla, bla, toda esa bobería que se habla. Pues realmente no es lo que querías. Es lo que te conviene como partido o como persona, ¿no? O como ciudadano político, por llamarlo así. Es lo que te conviene. Pero realmente nunca han velado por los intereses realmente del pueblo. Porque, vuelvo y lo repito, si nos ponemos a pensar, esto de la energía eléctrica nos afecta a todos. Entonces, ¿por qué no todos podemos tener una misma línea de pensamiento? ¿Por qué no? Si es una realidad. No es que le afecta al pobre y al rico sí. Perdón, al pobre y al rico no. O que le afecta al rico y al pobre no. O sea, es que nos afecta a todos. En realidad nos afecta a todos. ¿Por qué nos afecta a todos? Porque es la única compañía. Aquí no se puede escoger más nada. Aquí si tú no tienes placas solares o planta eléctrica, estás chavado. Entonces, tienes que contar con lo pobre que te dan. Miren, yo iba a hacer un video. ¿Cuándo fue el último día que yo fui creo que fue sábado, ¿no? Sí, sábado, sí. La última marcha que fui, sábado. Miren esto. Ustedes saben que cuando yo llegué a mi hogar a la 1:00 de la mañana, 2 de la mañana, después que me fui de allá, aquí no había luz tampoco. Yo digo, wow, increíble. O sea, la luz se fue a las 11 de la noche del sábado y llegó a las 3 de la tarde del domingo. ¿Ok? Entonces, y pensaba yo y decía, Dios mío, a esa hora iba a hacer un video. O sea, porque, qué irónico, ¿no? O sea, estás documentando o haciendo tu trabajo, ¿no? Por una marcha que se están haciendo, ¿no? Por esto de Luma y el gobernador, toda la realidad que estamos viviendo. Entonces llegas a tu hogar y te encuentras lo mismo que se está peleando. Dices, wow, ¿y cómo no? ¿Sabes? Mucha gente me dice, León, pero ¿cómo tú lo haces?
que tú vas y tú vas todos los días. La gente no tiene la más mínima idea, ¿entiendes? El sacrificio que hay que hacer para eso. Que yo no sé ni cómo yo llegué aquí el domingo, porque sí, llegué de madrugada. Yo no sé ni cómo llegué, realmente. Porque desde que salí de San Juan, pensaba pararme en la orilla de la carretera a dormir, porque estaba muerto de cansado. Y cada vez decía, no, voy a guiar 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos más. Y después cuando iba por Salinas dije, voy a buscar un motel donde quedarme, porque no podía más. ¿Ok? A ese nivel. ¿Sabes? El sacrificio es grandísimo. Sin hablar de otras cosas. Pero es por eso mismo. ¿Sabes? Es porque si yo no pongo mi granito de arena para el cambio, pues entonces, si yo digo que no, y el vecino dice que no, y el otro dice que no, ya somos 3 menos. Pues entonces yo tengo que decir que sí, para que el vecino le dé ánimo y diga que sí, para que el otro vecino diga que sí, son 3 más que se suman. Entonces, esto se trata de sumar, no de restar. ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace. Con mucho sacrificio. Todo en la vida conlleva sacrificio, pueblo. Todo. Usted va a estudiar, necesita sacrificio. Usted va a un trabajo y usted quiere llegar a tener un buen puesto, no sé, por llamarlo así como supervisor. Usted necesita sacrificarse. Todo conlleva sacrificio en la vida. ¿Ok? Y de mi parte, ese es mi sacrificio. ¿Ve? Pero qué irónico. Estando allí, la lucha de la energía eléctrica en Puerto Rico y no había luz en mi hogar. ¿Ah? Increíble. Pero seguimos. Vamos aquí. Dice Pedro Pierluisi, pedí cambios significativos en el plan de ejecución de Luma y las medidas correctivas anunciadas hoy son en... Tengo calor, no sé qué pasa aquí, dame un segundo. Ahora. Son en respuesta a ese pedido, porque Luma tiene que responder a las necesidades de nuestra gente. Mira, este señor está tan fuera de la realidad, es increíble. O sea, yo incluso, cuando se habló de ir a protestar en contra de Luma, no. Aquí hay que protestar en contra de este. Porque el que ha dejado que Luma llegue, si usted cree que Luma está mal, peor está quien fiscaliza, que es el gobierno. Entonces, ¿a quién tú tienes que sacar? No, tú tienes que sacar al gobierno, que no sirve. Esa es la realidad. Pero bueno, seguimos. Mi paciencia se está acabando. Tienen que actuar y actuar con sentido de urgencia. Como dije, hay muchas consecuencias que pueden surgir si hacen caso omiso de mi llamado. ¿Quién le cree a este señor esto? Ni él mismo se lo cree. Bueno, está bien. Seguimos. Detienen a Tito Kayak en manifestación. Todos lo vimos. Saludo a Tito Kayak. Secretaria de la Gobernación niega que su esposo trabaje en Luma Energy. Bueno, el tiempo dirá. Ahora mismo Luma está en cumplimiento, dice Fermín Fronteras. No, este señor de verdad que vive en Disneylandia, lo más seguro. Están en probatoria hasta que yo vea que mejore el desempeño, que no tenemos tantas interrupciones y si se da alguna, que se atienda con mayor premura. Miren, esta foto es la que quería llegar y este comentario. Pueblo, no se dejen engañar. Mientras la probatoria de este bufón, porque es la realidad, mientras esa probatoria se da, ¿usted sabe que también pasa a la misma vez? El contrato entra en vigencia. Y cuando eso suceda, Luma nos puede dejar sin luz todos los días. Y nadie va a poder hacer nada. Creo que son 15 años. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Lo que le están haciendo es una camita.
¿ok? Esto es una camita. Yo siempre dije y lo vuelvo a recalcar, ¿ok? Cuando este gobernador esté fuera de su mandato, sea porque lo saque el pueblo o sea porque termine su mandato, va a terminar en Luma. Siempre lo he dicho, apúntelo donde ustedes quieran, va a terminar en Luma, ¿ok? Al igual que otros más. Eso está más que claro. ¿Por qué cuando estas conferencias, estas reuniones entre ellos se dan, por qué no las ponen en vivo? Para que el pueblo, porque eso es público, ¿no? ¿Por qué no ponen cámaras ahí? Para que el pueblo escuche realmente cómo se le habla a Luma y cómo Luma contesta y cómo se prometen para tener esa evidencia real. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Ah? ¿Usted no ha visto que el gobernador se va a amarrar los tenis de correr cuando sale a correr y hay 30 cámaras encima, retratando todo movimiento? Pero en esas conferencias no hay cámaras, ¿verdad? No hay micrófono, no hay video. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué? Porque a puerta cerrada son otros 20 pesos. Acuérdense que se lo estoy diciendo. Y ya lo he dicho como 1.000.000 de veces. Eso no va a fallar. Llegó la hora, jueves 1 de septiembre, deposita los equipos que se te han dañado por los apagones en Luma, frente a apagones de Luma, frente a las barricadas de Fortaleza. ¿Ok? Sí, a mí se me han dañado ya, yo lo he dicho. Pero vamos ahora vamos a mi página, porque quiero leer comentarios. Es bueno siempre saber, ¿no?, el sentir de las personas. Así que vamos a leer estos comentarios en mi página. La página del León Fiscalizador. Y vamos a ir aquí. Vamos a ver qué la gente opina. Aquí está. 467 comentarios. Hay aquí. Ok. Vamos a verlos todos. Ok. Vamos a ver cómo esto funciona. Lo podemos hacer así. Para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo aquí. Yo creo que así se puede. Pienso yo. Ok, vamos a ver. Dice lo siguiente. Esto es desktop y el león. Vamos a ver aquí. Ahí está. Yo puse esto. El tema de hoy a las 9, las protestas, ¿los apoyas o no? Dice lo siguiente. Vamos a ver. Beli Guzmán dice, los apoyo, pero no puedo con los que hacen vandalismo. Luma y los políticos corruptos para afuera. Vamos a ver los replies. Me gustan mucho los replies. Lo que la gente dice. Dice, Beli Guzmán, desde el caso de Maravilla para acá, la policía siempre ha tenido encubiertos que provocan los actos de vandalismo y luego de la prensa se los achacan a los manifestantes, también para evitar que haya más gente en las manifestaciones. Interesante. Dice Alicia, le dice, cierto, nunca vemos que los arrestan, los dejan ir. Si de verdad los arrestan, los enseñamos a la noticia y veríamos todas sus caras, como son infiltrados, los protegen. Vio que es bien interesante leer los comentarios. Esos supuestos arrestos no me cuadran. Estos son de encargo para opacar legitimidad y necesidad de las protestas. Son el cuco para que el pueblo no se manifieste. Lo triste es que muchos se lo creen. Creo que la prensa local también enfatiza mucho en el vandalismo. Son parte del problema. Vendidos por los anuncios del gobierno y Luma. A mí me censuraron tanto el Nuevo Día y Primera Hora. No me dejan comentar, luego hablan de libertad de expresión. Ok. Iraida Morales dice que se haga un paro general. Dice Alex y Norma, dice el León Fiscalizador, apoyo total las protestas. Lo que pasa es que el método que están utilizando no es correcto porque le han convertido en meeting de políticos del PIB y Victoria Ciudadana. Por eso no han llegado más
personas a apoyar. Ya yo hablé lo que pienso de eso. Margarita Figueroa dice 100%, pero si todo el mundo dejara de pagarla, creo que le daría un golpe duro. Vamos a ver más comentarios. Dice Melisa Alcaide González, las protestas sí, los actos de bandidaje a la propiedad privada no. Vamos a ver qué dice el reply. No sé. El reply es para que usted firme una petición de cancelación de contrato. Ahora sí. Albi Ramírez dice, ley y orden organizadas sin politiquería, sí son necesarias para dejar oír nuestra voz. Pues por muchos años se han confiado en la administración de este país supuestos profesionales capaces y nos han llevado a la quiebra. Así que apoyo cibernético total. Mari Cruz dice, sí protestaran con prudencia, pero terminan como el rosario de la aurora. Vamos a ver qué dicen los replies aquí. Mari Cruz, pues entonces no es protesta, sería un rosario. Interesante. Si nos gobernaran con prudencia, pero terminaran robando los clavos de la... Es que es todo relativo, pueblo. Es todo relativo. ¿Cómo defender una cosa cuando aquí los gobiernos se dedican a robarnos, a quebrar el país, a vendernos chinas, ¿verdad? Por vendernos chinas, cambiarnos, o whatever, vendernos chinas por botella. Al final, realmente, ¿sabes? No podemos, no, que no se puede hacer esto, pero si el gobierno acaba con nosotros día a día. Entonces, ¿cómo la gente realmente se va a dar a respetar en este país? ¿Cómo? O sea, no tiene sentido. O sea, depende de cómo lo mires realmente. Dice Carmen Ana que no. Vamos a ver qué dice aquí el reply. Dice dice Rodríguez Bryan, se te leyó a la primera, doña Rodilla. Ok, y Belit dice, sí, pero creo que convocar a no pagar la luz sería más efectivo. Aquí dice el reply. Por fin alguien en lo correcto. Eso sería un gran colapso por un mes si ahí va vía 100%. Es que eso tienes que contar con el 100% y nadie lo va a hacer. Raymond Ortiz y Belis Rivera Acevedo, te la cortan y tienes que pagar para que te la reconecten. También tiene sentido. Dice Belis que en España tenían el mismo problema, el pueblo se unió, dejaron de pagar la luz y todo se solucionó. Tenemos que hacerlo todos. Dice, buen punto, bla, bla, bla. Ok, vamos a otro comentario. Patricia Muñiz, los apoyo 100%, lo único que no apoyo es el vandalismo de romper cosas que le tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es un paro nacional. José Cartagena, yo siempre he apoyado las protestas. Ahora bien, protestar y vandalismo son dos cosas diferentes. Noemí Rodríguez, yo siempre los he apoyado, pero el vandalismo no es lo que se debía hacer. Juan Torres dice que no las apoya. Las protestas, los motines políticos. Mi gente, pero ellos tienen que cambiar de estrategia porque siempre allí deben de protestar cada municipio frente al Capitolio porque ellos también tienen poder. Saraí Betancourt, no porque lo convierten en desorden y falta de respeto a la policía. Respeto, dice Saraí. Héctor le contesta a Saraí, respeto, el policía raso, aunque son trabajadores como los demás, nunca ha respaldado a ningún sector que hace reclamos al gobierno. Les gusta actuar como Robocop y sienten la euforia de cada vez que aplican el rotén a los manifestantes. Ale Santo Domingo dice, no solamente lo apoyo, creo en ellas, es la única forma que nos queda para luchar. Todo lo que en otras luchas se había ganado, lo fuimos perdiendo. Pero el pueblo ha demostrado algo de esperanza. Las generaciones merecen un futuro digno. Hay que luchar, definitivamente. Marcelino Díaz dice, sí, creo también que en cada municipio se deben dar la misma hora para protestar contra Luma y del gobierno corrupto. Jessica dice, queremos un paro general ya.
debería suceder ya. Claro que sí, Jessica. Esteban Ruiz Díaz, para afuera Luma y los políticos ineptos corruptos. Bueno, se queda el Capitolio sin políticos. Bueno, casi, no se me vayan a ofender algunos. Niljem Fuentes dice, al 100%, muchos políticos abusan de su poder para hundir al país, de acuerdo, en vez, el pueblo tiene que recordarles que si están ahí es para servir. Berenice Cartagena, los apoyo, pero deben orientar a los manifestantes a portarse bien. Wilber Quiñones, la mejor protesta sin coger sol, cantazo y problemas todo, dejar de pagar la luz. Yesmindre Ramos, apoyo las protestas. Carmen Aguirre, sí, para afuera Luma, el gobernador, la Junta y todos los corruptos que nos están robando, nos están dejando sin país. Esteban Ruiz dice, los apoyos, ya basta el abuso contra el pueblo. Brunilda Rolón dice, los apoyos, pero hay que dejar el vandalismo. Elio Martínez dice, sí, el 100%, así que el gobierno nos atropella, imagínate si nunca protestamos. Sandra Arroyo, apoyo total. Nildi Rivera, los apoyos, fuera Luma y Pelici y todos los corruptos. Alma Román, los apoyos, es la única forma de que el gobierno vea el poder que tiene el pueblo, definitivamente, eso siempre lo he dicho. Es la única forma que el gobierno puede realmente entender el poder del pueblo y al final quien manda en este país es el pueblo. Julia Martínez, apoyo total. Ok, nada interesante. Freddy Quiles, mucho abuso al pueblo. Eva Nieves, sí, cuando sean justos los reclamos. No entendí. Entonces estos reclamos no son justos. No sé qué quiso decir. Seguimos. Norma Andújar, los apoyo aunque no esté de acuerdo con el tema que se esté tratando. En serio. Todos tenemos el derecho de expresarnos y reclamar nuestro bienestar. Seguimos. Ivy Billy, sí, en la ley y orden los apoyos es el mejor método para hacer que los políticos escuchen al pueblo y las cosas se empiecen a cambiar. López Arí, claro que los apoyo, pero no apoyo a un grupito que lo que hacen es vandalismo y aprovechan la situación para hacer sus fechorías porque los títeres no se les despinta a nadie. El grupo tiene nombre y apellido y son de San Juan. Monserrate Méndez, no apoyo las protestas frente a Fortaleza. Los comerciantes bastante viacrucis tienen con el alto costo de la luz, los taxes, el CRIM, los que les roban. Son jefes de familia tratando de sobrevivir igual que ustedes y que yo. Yo las haría frente al Capitolio, en serio, frente al Capitolio, si ahí no hay nadie. Charlene Román, sí, pero hay que ponerse más creativo todavía. El gobernador ignora nuestros reclamos completamente. Interesante, Charlene Román. Creativo, muy interesante. Alicia Rivera, esto es falta de un líder que lleve a donde sea. Esa es la extraña. Ay, por favor. Por favor. Héctor Pavón, ¿será verdad que los vandalismos son parte de los que protestan? ¿O infiltrados por la policía? ¿O un grupete callejero pagado por algunos políticos? Interesante. Aida Rodríguez, las apoyo, pero no el vandalismo. Gloria Guzmán, apoyaría si vienen acompañada con solución. Si se va a Luma, ¿quiénes se harán a cargo de este? Es que mira, gracias por ese comentario, porque voy a aprovecharlo para decir algo. Se habla de que, ok, ¿y qué viene después? ¿Sabes que eso no es problema de nosotros como pueblo? Realmente. Eso es problema de los gobiernos que tienen que encargarse de eso. O sea, eso no es problema de nosotros dar soluciones, porque entonces, si nosotros tenemos que dar soluciones, pues entonces vamos a que el pueblo sea el gobierno. Porque escucho eso mucho en la radio, y siempre en la radio, porque se esconden detrás de un micrófono y como no les ven las caras, a muchos de ellos pues dicen lo que les da la gana, pero realmente son a veces tan ignorantes esos comentarios. No, pero ¿qué tú propones? Yo no tengo que proponer nada, payaso. Sí. O sea, yo soy un ciudadano. Ustedes los políticos son los que se tienen que encargar de eso. Pues si no, déjanos a nosotros gobernar y ustedes váyanse abajo. Entonces nosotros proponemos, pero para eso ustedes les pagan, para que busquen soluciones y propongan ustedes.
No nosotros. Nosotros no tenemos que... Todo el que critica siempre te dice lo mismo. Tú criticas algo. Ah, no, pero es que tú no propones nada. ¿Qué pantalones? Entonces, o sea, yo lo critico porque está mal, pero el problema es de ustedes, no es de nosotros. Que lo escogieron o lo pusieron ahí o whatever. Ustedes son los políticos, los que tienen el poder político para tomar cartas en el asunto, no el pueblo. Entonces el pueblo no tiene que proponer nada. Agustín Castro, sí apoya, pero ya. Dice Val Rodríguez que no los apoya. Josefín Facio dice sí, los apoyo en un paro general. Ahí está. Bueno, mi gente, yo creo que eso es todo por esta noche. Ya saben, eso es el jueves, empieza esto. Y ahí estaremos si Dios quiere. Ya ustedes saben. Con esa los dejo. Cuídense, que pasen muy buenas noches. Saludos. Compartan el video. Gracias. SJ Metal. Si necesitas verjas, portones, barandas, pasamanos, techos y otros trabajos en acero, llama a los expertos de SJ Metal. Todo tipo de rejas, trabajos en tola lisa, perforada, diseños ornamentales y más. Trabajos en acero galvanizado, stainless steel y todos los trabajos salen pulido con primer y pintura. Estamos ubicados en Carolina y cotizamos en toda la isla. Experiencia y calidad nos distinguen. Comunícate con SJ Metal para tu estimado totalmente gratis al 787-994-1614. 787-994-1614. En SM Furniture estamos para servirte con la más grande variedad en muebles y enseres. León, ¿qué tú quieres esto? Con nuestra línea exclusiva de Matres Serenity, calidad, comodidad, confianza. ¿Y qué te parece ese matres? Juegos de sala exclusivos. ¿Qué me dices de esas bellezas? ¿Y la calidad? Por supuesto, es SM Furniture.